Buenos días para todos. Mi nombre es Catherine Salcedo de la Subdirección de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación. El día de hoy los acompañaré con la capacitación de ajustes a los proyectos de obras por impuestos, dando continuidad al ciclo de capacitación en el marco de la transición del mecanismo a la plataforma integrada de inversión pública. Hoy hacemos énfasis en el proceso de ejecución, el cual tiene Dos tipos de ajuste que vamos a tener, que son los ajustes a la resolución de vinculación y los ajustes durante ejecución. Adicionalmente a estos tres tipos de trámites que vamos a realizar, vamos a tener una instancia conocida como el reporte de avance de ejecución. Esta instancia o este subproceso que realizamos dentro de la PIP es el equivalente al reporte de seguimiento que hacíamos dentro de SPI. En este sentido, vamos a conocer un poco el día de hoy todo lo relacionado a cada uno de el concepto como tal y el paso a paso de los procesos de la asignación de recursos para el mecanismo, que es un proceso que realizará la ART, y los ajustes a resolución de vinculación y ajustes durante ejecución de los proyectos que realizarán los contribuyentes. Es importante resaltar que pues la ejecución es la transformación de las propuestas de obras, bienes y servicios para esos resultados que se garantizan desde el mecanismo en los diferentes sectores de acuerdo a al tipo de opción que se seleccione o en el que esté la convocatoria. Es decir, el tipo fiducia o convenio, teniendo en cuenta que cada una de estas opciones tiene unos sectores en particular. Siendo así, entonces vamos a dar inicio a conocer cada uno de los tres flujos que vamos a manejar dentro del proceso de ejecución respecto a las modificaciones que podemos realizar en los proyectos de obras por impuestos en la PIB. Siendo así, entonces dentro de este proceso de ejecución, nosotros vamos a trabajar un flujo que se llama la distribución del cupo CONFIS. Como les mencionaba, esa asignación de recursos va a estar a cargo de la ART, es un proceso únicamente de ellos, en el cual, qué pena, Em, la ART estará encargada de asignar el recurso a cada uno de los proyectos aprobado en ese cupo CONFIS. Como bien conocemos, cada proyecto tiene su resolución de aprobación y este presupuesto aprobado es el que tiene que ir relacionado dentro de esta distribución. De este flujo, automáticamente se creará un ajuste que vamos a conocerlo como el ajuste a la resolución de vinculación. Este ajuste es un ajuste automático que, como lo vamos a ver más adelante, lo que refleja es eh, esa primera instancia de ejecución del proyecto. Entonces, es un ajuste que va a quedar activo o completado de acuerdo a unas validaciones que va a tener el sistema. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues es lo que vamos a tener dentro del ajuste. Este ajuste a la resolución de vinculación es un ajuste que nos permite ver el presupuesto del proyecto, los costos que tiene en cada una de sus actividades y demás información que tiene el proyecto y su ficha actual. En este momento, cuando se produce este ajuste o se genera este ajuste en la plataforma, es cuando nuestro proyecto va a pasar de un estado de viable de recursos solicitados a un estado en ejecución, que es como vamos a poder ejecutar nuestro proyecto, siempre y cuando este esté en un estado de en ejecución, que es el equivalente pues al registrado y actualizado que teníamos en Swift cuando ya teníamos la marca del cupo y se le asignaban los recursos. Es como ese equivalente. Adicionalmente, dentro de Swift también conocíamos que teníamos unos ajustes que se realizaban durante ejecución, que son los mismos que también vamos a realizar aquí en la PIP. Entonces, ese ajuste es el que nos va a permitir realizar las modificaciones pertinentes como la modificación de indicadores, costos de actividades, costos de regionalización o focalización, que son los que también vamos a ver más adelante, que son los que trae la nueva estructura de la tipología A, que era un poco lo que veíamos el día lunes durante el proceso de planeación, que son esos cambios que se vienen realizando para la mejora del registro de información dentro de la PIB. Y adicionalmente, pues estos ajustes consideran esas modificaciones que siempre y cuando se realizarán cuando no cambien el alcance del proyecto. Recordemos que el alcance del proyecto pues está enmarcado en no modificar su localización, sus objetivos tanto generales como específicos y sus productos, ¿sí? Esos bienes y servicios que vamos a entregar con el proyecto.
Em, ¿Cuáles son las reglas de los ajustes que tenemos dentro de la PIB y también pues dentro del mecanismo, ¿cierto? Entonces hay unos tipos de ajustes como los objetivos, los productos, los indicadores, actividades, horizonte, localización, focalización y las fuentes de financiación. Esas son como las variables que podríamos llegar o no a ajustar. Dentro de los ajustes en ejecución o los ajustes a la resolución de vinculación, ¿qué podemos modificar y qué no podemos modificar? Entonces, como lo veníamos Em, conversando, los tipos de ajustes que nosotros no vamos a poder hacer son aquellos que cambian el alcance del proyecto. Como les indicaba, sería el objetivo general, los objetivos específicos. No podemos agregar o eliminar productos porque pues esto cambiaría los bienes o servicios que vamos a entregar desde nuestro proyecto. También tampoco podemos cambiar el nombre del producto. Recordemos que los nombres de los productos o los productos están estandarizados a partir del catálogo de productos que tiene el DNP. Lo que sí podemos hacer de pronto, en dado caso que se requiera en el proyecto, es agregar nuevos indicadores para tener nuevas medidas dentro del proyecto. Asimismo, pues también podremos realizar una distribución de las metas de los indicadores, ya sea entre las vigencias, aumentar o disminuir la meta. Y la meta total lo único que no puede hacer es disminuirse, se puede mantener o se puede aumentar. Recordemos que al mecanismo no le aplica el principio de anualidad, por tanto nosotros podemos realizar esa distribución dentro de todo el horizonte del proyecto. Los nombres de los indicadores tampoco se pueden modificar. Como bien les decía, el catálogo de productos nos estandariza tanto los productos como sus respectivos indicadores. Entonces, sí podemos es crear nuevos indicadores a partir de unas solicitudes que se pueden presentar, pero no podemos modificar sus nombres dentro del proyecto cuando ya se hayan seleccionado. Podemos agregar nuevas actividades siempre que el proyecto lo requiera. El costo de actividades también lo podemos distribuir, aumentar, disminuir, siempre y cuando no se modifique el costo total del proyecto. Entonces yo puedo distribuir entre todas las anualidades o el horizonte del proyecto, pero no puedo modificar el costo del proyecto. Recordemos que una vez se realiza la asignación del presupuesto del proyecto mediante el cupo CONFIS y nos genere ese ajuste a la resolución del proyecto, el proyecto va a quedar con un presupuesto el cual durante su ejecución no se va a poder modificar. Em, Entre otros, pues digamos que los periodos de la etapa de inversión también se pueden ampliar, es decir, que si mi proyecto lo requiere, yo puedo ampliar el horizonte del proyecto. Si este era un proyecto que venía del 2018 al 2025 y por cuestiones logísticas, de ejecución, contratación, entre otras, requiero ampliar mi horizonte de proyecto, lo podré hacer mediante un ajuste en ejecución en el cual pues puedo ampliar su horizonte al 2026, 2027 o el año que yo lo requiera. ¿Esto qué me implicaría? Hacer las modificaciones de la redistribución de los costos de las actividades, de las metas, entre otros aspectos que ya podremos mirar más adelante. Podemos agregar unas nuevas localizaciones siempre y cuando esto esté dentro de la localización principal que tenga mi proyecto. ¿A qué nos referimos con esto? Y también lo vamos a ver un poco más adelante dentro del ejemplo que realicemos en la plataforma. Nosotros siempre en el mecanismo utilizamos una escala de localización que va del departamento, el municipio, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Siempre y muchas veces las localizaciones presentan también otro tipo de desagregaciones que nosotros las conocemos como tipo de agrupación. Estos pueden ser resguardos en su gran mayoría. Entonces, si por alguna razón nosotros de pronto quisiéramos modificar esa localización, solamente la podríamos modificar en tipo de agrupación. Es ahí donde podríamos agregar otra escala, por decirlo así, de esa localización. No vamos a poder modificar, por ejemplo, los municipios, pero sí podríamos, digamos, si nuestro proyecto es a nivel departamental, podemos agregar varios municipios una vez el proyecto esté en ejecución. Entonces, en determinada escala es que podríamos agregar o no
o modificar o no la localización de nuestro proyecto. Para el mecanismo, pues en su gran mayoría los proyectos están localizados por departamento y municipio, por lo cual la única escala en la que se podría llegar a modificar la localización es en tipo de agrupación porque no cambiaríamos su localización principal, que en este caso sería el municipio. Adicionalmente, nosotros tenemos un tema que hemos venido también implementando, que son las políticas transversales. Para todos los proyectos del mecanismo de obras por impuestos, la política que trabajamos en general es una política sin población, que es la política de construcción de paz. Hay otras políticas con población que podemos manejar, como es la de grupos étnicos, infancia y adolescencia, entre otras, como equidad de la mujer. Estas son políticas transversales que tienen una especificación poblacional, eh, pero digamos que obligatorio para el mecanismo es la de construcción del paz, teniendo en cuenta el marco legal del mecanismo y pues la población a la que se quiere beneficiar. Por otro lado, otro de los ajustes que podríamos llegar a realizar son las fuentes de financiación. Entonces, dentro de estas fuentes de financiación, más allá de modificar la fuente, lo que podemos hacer es una redistribución del costo del proyecto en esa fuente de financiación de acuerdo al horizonte del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros dentro del mecanismo siempre vamos a tener la fuente de obras por impuestos, pero dentro de este presupuesto del proyecto, pues hay una anualidad de, por ejemplo, el 2018 al 2026. Si yo lo requiero, puedo modificar ese monto siempre y cuando, dentro de las vigencias, siempre y cuando no modifique el costo total del proyecto. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de ajustes que se pueden realizar eh, dentro de un proyecto, cuáles nos aplican y no, y cuáles podemos realizar dentro de la plataforma y en qué momento. Em, en anteriores capacitaciones, mi compañero César nos mencionaba que nosotros ingresaremos también, o esta integración a la PIP también conlleva con sí la modificación de la formulación de los proyectos y la tipología en la cual los vamos a formular. Esta tipología, pues, va a ser la tipología A, en donde el cambio de la estructura dentro de del registro del proyecto en la MGA trae la regionalización y la focalización. Entonces veíamos que la regionalización es en temas de localización y la focalización es en temas de población. Dentro de esta nueva estructura, entonces, como lo veíamos en la MGA el día lunes, nosotros vamos a tener una parte de del módulo de programación, el capítulo de regionalización, en el cual nosotros vamos a poder regionalizar de acuerdo a las localizaciones que vaya a tener nuestro proyecto. En un ejemplo acá que tenemos, entonces la región puede ser Caribe, el departamento es Córdoba y vamos a tener dos localizaciones, el municipio de San José de Uré y el municipio de Puerto Libertador. Es decir, que yo voy a regionalizar presupuestalmente mi proyecto en estas dos localizaciones. Entonces, si yo tengo un proyecto de 100 millones de pesos, pues le voy a dar 50 millones, un ejemplo, a cada una de las dos localizaciones. Ahí estaría regionalizando o distribuyendo los recursos dentro de mis dos localizaciones que va a tener el proyecto. ¿Cómo asociamos esta información? ¿Y cómo la vamos a encontrar dentro de las plataformas? Es un esquema de fuente, es decir, la fuente de obras por impuestos, los productos que pueda tener mi proyecto, si tiene uno o dos, siempre y cuando yo tenga dos, tres o más productos, mi regionalización va a tener que realizarse en cada uno de esos productos por cada una de las localizaciones que tenga mi proyecto. Entonces, siempre voy a regionalizar a partir de la fuente, es decir, obras por impuestos, los productos que tenga mi proyecto y de esos productos voy a regionalizar tanto en cada una de esas localizaciones. ¿Qué voy a regionalizar? Voy a regionalizar el recurso, es decir, voy a distribuir el recurso de mi producto a cada una de esas localizaciones, la meta, que va muy asociada a la meta del proyecto, a la meta del producto, que estoy regionalizando y la cantidad de beneficiarios. Esto puede ser opcional y ya lo veremos en el ejercicio práctico.
Entonces, en ese orden, ¿qué es una localización? Pues es ese espacio geográfico que define la ubicación de la alternativa. En este caso, pues como lo veíamos, serían los municipios. La localización debe ser consistente con la ubicación de la población que será beneficiada dentro del proyecto y también pues determinará los productos a entregar de acuerdo pues a los criterios que tenga o que se hayan viabilizado dentro del proyecto. La distribución o la regionalización se define puntualmente como una identificación del recurso de inversión en los diferentes departamentos y municipios del país, identificándolos como una localización del proyecto, así como a cada una de sus metas asociadas. Es una distribución equitativa, tiene unas metas estructuradas y presenta una gestión descentralizada. ¿Esto para qué? Para poder impulsar el desarrollo económico, social y ambiental, cerrando las brechas territoriales, para fomentar también metas sociales y económicas y promover una gestión eficiente del territorio. ¿Qué aspectos claves debemos tener para realizar la regionalización? Entonces debemos partir de que la localización de la alternativa de solución tiene o presenta unas características específicas en cada uno de sus productos. Por tanto, la regionalización va ligada a la relación de los costos del producto y la meta que está estipulada o que se generó para ese producto dentro de su indicador principal. La información de de la regionalización es susceptible pues a ser ajustada de acuerdo a la inversión que yo vaya a hacer en cada una de esas localizaciones. Probablemente dentro de la ejecución del producto, a pesar de que yo haya em, planeado un presupuesto para cada municipio, en este caso del ejemplo que vamos llevando, este puede modificarse por X o Y razón dentro de la ejecución del proyecto. Dentro de la regionalización, yo podría hacer las respectivas modificaciones que considere, distribuyendo el recurso del proyecto en el producto sin cambiar el costo del valor total del proyecto. Mediante la regionalización, pues siempre voy a tener a lo largo del proyecto una equivalencia al costo de la fuente que tiene el proyecto y también a la meta del proyecto. Es decir, que yo siempre voy a tener que regionalizar sí o sí todo el presupuesto del proyecto, que va a ser una de las mayores diferencias que tenemos con la focalización, la cual ya vamos a ver. Entonces, para que ustedes tengan presente, siempre la regionalización o el monto de la regionalización va a tener que ser igual al monto del proyecto como tal. Acá también debemos tener en cuenta que si mi proyecto tiene un horizonte de 4 años, por cada vigencia, pues voy a tener un presupuesto que voy a ejecutar, ¿verdad? Ese mismo presupuesto por cada vigencia es el que yo debo regionalizar. Entonces también lo vamos a ver un poco más claro dentro del ejemplo que vamos a hacer práctico en la plataforma, pero pues es para tener esos aspectos importantes a la hora de que ustedes vayan a hacer elegir el ejercicio de regionalización. Acá ya tenemos como una pantalla general de cómo se ve la regionalización dentro de la MGA cuando registramos el proyecto. Entonces, como lo podemos ver, se nos ve el producto, en este caso es el Servicio de Apoyo Financiero a las Instituciones de Educación Superior. Nos trae toda la información del producto, siendo el indicador principal, su unidad de medida, cantidad, indicador. El tipo de acumulación del indicador, el costo, los beneficiarios de ese producto y la población, pues si es acumulativa o no. Adicionalmente, entonces nosotros veremos la información de la localización de ese producto, en este caso, pues la región, el departamento y el municipio en el que aplique. Es importante saber que acá es donde yo, en adicional regionalización, es donde voy a emitir los costos que va a tener esa regionalización. Mi regionalización, si bien la puedo hacer en la MGA, también la voy a poder hacer en la PIB. ¿Qué cambia acá o en qué momento cambia cuando yo hago la regionalización en la MGA o en la PIB? Cuando nosotros vayamos a formular proyectos desde ceros, ya utilizando la tipología em, A dentro de la MGA, cuando registre mi proyecto, pues ahí sí voy a tener que diligenciar la regionalización. Sin embargo, como nosotros estamos en un proceso de integración a la plataforma
integrada de inversión pública, nosotros venimos trabajando con la tipología general, que era la que tenía como esa interoperabilidad con la plataforma Swift. Una vez estos proyectos migran, pues esos proyectos migran con esa misma estructura. ¿Qué vamos a tener que hacer en la plataforma integrada de inversión pública? Vamos a tener que realizar la regionalización de esos proyectos. ¿Por qué? Porque si bien la tipología general no los manejaba, sí es una nueva regla y estructura de la plataforma PIB. Ahí vamos a tener que hacer el ajuste de la regionalización y el ajuste de la focalización según aplique para poder realizar nuestro reporte de avance. Entonces aquí es importante resaltarles a todos los contribuyentes que el primer ejercicio que nosotros vamos a tener que hacer dentro de la plataforma es un ajuste durante ejecución que nos va a permitir realizar la regionalización y la focalización de nuestros proyectos para que estos puedan generar la instancia de reporte de avance. Entonces, este es un ejercicio que vamos a tener que desarrollar obligatoriamente para poder reportar el seguimiento de nuestros proyectos. ¿Qué es la focalización? Entonces, la focalización va enmarcada dentro de varias políticas transversales que tenemos actualmente activas. El artículo 94 de la Ley 715 del 2001, modificado, define la focalización como ese proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más vulnerables. Estos son políticas públicas que son priorizadas, se enfocan en ciertas poblaciones vulnerables, pero también tenemos otras políticas que son como prioridades del gobierno que no necesariamente están constituidas al beneficio particular de una población, como es la construcción de paz. Es una política transversal de gobierno, pero no tiene asociada una población. Por eso conocemos políticas transversales con población y sin población. Dentro de esas políticas transversales que nosotros utilizamos, pues como lo venía comentando, para el mecanismo de obras por impuestos es obligatorio utilizar o asignar la política de construcción de paz a todos los proyectos que tiene el mecanismo. Sin embargo, digamos que nosotros también dentro de los proyectos podemos asociar otras políticas de acuerdo a la población que vayamos a beneficiar. Entonces puede ser una población vulnerable, por ejemplo, las poblaciones de grupos étnicos, ¿cierto? También está la política de equidad de la mujer para aquellos proyectos que van enfocados sobre todo a beneficiar mujeres. También está la población de primera infancia y adolescencia, que de pronto son proyectos que van más enfocados a la niñez y a la juventud. Por ejemplo, no sé, todos los proyectos del sector educación pueden ir asociados un poco a esta política. Entonces, lo ideal en estos términos de focalización es poder relacionar nuestros proyectos a esas políticas que nos enmarcan la población beneficiaria del mismo. Para la formulación y estructuración de un proyecto es esencial analizar pues esa localización de la alternativa de solución, identificar cuáles son las características de nuestra población y tener en cuenta cuáles son esas políticas transversales que nos permitirían em, focalizar el recurso y determinar cuál es el recurso que se está invirtiendo en una población específica. ¿Cuál es la estructura que vamos a encontrar de la focalización dentro de la plataforma integrada de inversión pública? Entonces nosotros vamos a tener una sección que vamos a conocer como focalización y dentro de ella vamos a tener una estructura a partir de la política transversal, qué pena, unas categorías o subcategorías de acuerdo a la política que seleccionemos. Se va a relacionar nuestra fuente de obras por impuestos y a cada fuente pues se le va a relacionar el producto o los productos que estén asociados a nuestro proyecto. Esos productos pues van a tener un poco la misma dinámica de la regionalización y es la localización. Vamos a tener que colocar un recurso, una meta y la población beneficiaria. Que es importante resaltar acá que a diferencia de la regionalización, mi focalización puede ser una parte del proyecto, no necesariamente tiene que ser todo el monto del proyecto. Eso lo define em,
pues la formulación del proyecto y la necesidad del mismo, ¿no? Entonces, mi focalización, si yo tenía un proyecto de 100 millones de pesos, mi focalización al producto puede ser únicamente de 20 millones, 50 millones, lo que yo considere que va a ser la inversión a esa población. O si mi proyecto va a beneficiar en su totalidad a esa población, podría colocar también el recurso completo. Entonces, no sé si hasta acá tengamos alguna consulta, duda, preguntas referentes a los temas de la nueva estructura en cuanto a la regionalización, focalización o a los ajustes que podemos hacer dentro de la plataforma. Tenemos una manito arriba solamente, Kate. Si quieres, le damos la palabra. Claro que sí, Karen. Muchísimas gracias. Vale. Listo. Claudia Prada, voy a habilitar tu micrófono. Ya te lo voy a habilitar. Permíteme un segundo. Listo. ¿Puedes verificar si ya puedes habilitarlo, por favor? Sí, perfecto. Buenos días. Buenos Disculpa, días. estoy con una duda en tema de ajustes. ¿Cómo hago, como yo soy gestora o Sí, señora. gerente del proyecto para un contribuyente, cómo hago para hacer ajuste al presupuesto si cuando llegue el presupuesto va a migrar con un valor menor al que está firmado en el convenio? Ok, listo, sí, señora. Digamos que bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante a partir del cierre de esta rondita de preguntas y vamos a tener nosotros dos usuarios dentro de la plataforma con dos roles. Uno es el ejecutor privado, que es como tal el contribuyente quien va a realizar los ajustes al proyecto. Y luego viene el otro rol que es el gestor del proyecto, que es quien le va a realizar posteriormente, qué pena, el seguimiento al proyecto. Entonces, hasta que el ejecutor privado no realice los ajustes al proyecto y estos pasen por la verificación de requisitos preliminar y definitiva, el proyecto no va a quedar ajustado para poder hacer el seguimiento. Entonces, digamos que nosotros vamos a tener a partir del 4 de agosto dos tareas importantes. La primera es poder ajustar todos los proyectos en la regionalización y se aplica la focalización y posterior a cuando ellos queden en ejecución totalmente, vamos a poder hacer los reportes de avance o el reporte de avance, es decir, el seguimiento del proyecto. Entonces, cuando mi proyecto ya quede con ese ajuste durante ejecución completado, es que los gestores de proyectos van a poder crear las instancias de reporte de avance y van a poder hacer el seguimiento de los proyectos. Vamos a continuar con la explicación de ya cómo vamos a utilizar o con qué roles vamos a desarrollar el proceso en la plataforma y posteriormente vamos a pasar a hacer el proceso y el paso a paso del ejercicio práctico en la PIB. Entonces, así como también César nos lo mostraba en capacitaciones anteriores, nosotros vamos a tener aquí un flujo de ajustes dentro de la plataforma. Ese flujo, entonces, precede a partir del ejecutor privado, rol que como recordemos y nos lo ha venido contando César en las capacitaciones, es un rol que los contribuyentes van a solicitar a la ART. Estos roles, tengo entendido, ya se han venido solicitando y la ART los ha venido recibiendo. Entonces, en los próximos días ustedes ya estarán recibiendo pues ese usuario y van a poder ingresar a la plataforma, ¿cierto? Digamos que también estamos como en el margen de una convocatoria, entonces ya en el momento en que la ART nos dé y nos asigne este usuario, nosotros como em, ejecutores privados vamos a poder ingresar a la plataforma y vamos a crear la instancia que denominamos ajuste durante ejecución, ¿cierto? Ese ajuste durante ejecución tiene tres pasos. El primer paso es el ajuste al proyecto, que es donde vamos a hacer todas las modificaciones que requiera nuestro proyecto. Entonces acá podemos modificar, como lo veíamos en la presentación, vamos a poder modificar el costo del proyecto para que este sea igual al cupo Confis asignado. Em, vamos a poder distribuir
los costos de las actividades sin modificar el costo total del proyecto aprobado. Vamos a poder modificar las metas del producto siempre y cuando estas aumenten o se mantengan, no las podemos disminuir. Esto es algo importante que ustedes deben tener en cuenta. Podría modificar temas como el horizonte del proyecto. Si bien es cierto, nosotros estipulamos pues un horizonte principal del proyecto, pero de acuerdo a la ejecución que pueda tener el mismo, puede llegar a aumentar, ¿cierto? Entonces, también podría ampliar el horizonte a mi proyecto. Podría realizar ajustes pues a la regionalización, a la focalización, y todo este tipo de ajustes van a tener, o todo este tipo de modificaciones van a tener unas justificaciones puntuales dentro de la plataforma que ya vamos a ver en el ejercicio práctico. Ya cuando el ejecutor privado termine de hacer todos los ajustes que requiere nuestro proyecto, va a pasar a un segundo paso, y este es el de verificación de requisitos preliminar. Es aquí donde la persona técnica de las entidades competentes o delegadas va a revisar esos ajustes que tiene el proyecto y va a decir si efectivamente no modifican el alcance del proyecto, si no tienen injerencia dentro de la ejecución del proyecto, si realmente aplican para el proyecto y dentro de la normatividad vigente, ¿cierto? Posteriormente a que esa persona técnica de la entidad competente o delegada verifique esos ajustes, por último, va a pasar a la verificación de requisitos, es decir, al jefe de la oficina de planeación de la entidad competente o delegada. Recordemos que nosotros en algún momento de las capacitaciones, César nos había explicado que pues en em, para estos proyectos del mecanismo, pues vamos a obtener la oportunidad de delegar ciertos proyectos. En este momento no se hace para todos los sectores, sino un sector en específico. Pero en dado caso que sucediera, entonces es aquí donde esos jefes de planeación de las entidades competentes o delegadas nos van a aprobar, pues, los cambios y modificaciones a nuestro proyecto, ¿verdad? Em, una vez finalizado este proceso, es que nosotros vamos a tener nuestro proyecto actualizado y modificado, ¿cierto? Recordemos que este tipo de ajustes lo vamos a poder hacer al igual que se hacía en Swift durante la ejecución del proyecto en el momento en que se determine o se crea importante realizar alguna modificación del proyecto. ¿Listo? En este momento, como les decía, por términos de migración del proyecto, sí o sí a todos los proyectos que migraron a la plataforma en la pasada migración, van a tenerle que hacer un ajuste en ejecución. ¿Para qué? Para ajustar principalmente la regionalización y la focalización. Si bien es cierto, la plataforma va a hacer unas validaciones. Una de estas validaciones es el costo del proyecto con el cupo Confis. Entonces, si mi proyecto tiene por alguna razón esa diferencia, voy a tener que ajustar el costo del proyecto. De lo contrario, únicamente voy a ajustar lo concerniente a la regionalización y a la focalización. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. Digamos que en este primer ajuste, que entre comillas podemos llamar obligatorio, van a tener que sí o sí hacer tema de regionalización y focalización. Si ya necesitan, requieren o deben hacer otro tipo de modificaciones, también la van a poder hacer. ¿Quién realiza los ajustes? Pues como les venía diciendo, entonces el paso 1 lo realiza el ejecutor privado, rol que nos va a asignar la ART. Es la información que va a desarrollar, pues es todo el ajuste que tenga o requiera el proyecto. En el paso 2, entonces, pues está a cargo del rol técnico de la entidad nacional competente o delegada, verifica pues esa información que ustedes están ajustando. Perdón, en el paso 3 es el jefe de planeación de la oficina de la entidad competente o delegada que finalmente es el que nos va a aprobar ese ajuste que nosotros estamos desarrollando. Entonces, esta es la estructura que ustedes van a ver y que vamos a ver ahorita en la plataforma en términos de recursos y de regionalización. Y acá tenemos por otro lado la sección de focalización. Como les digo, para todos los proyectos que migraron, esto es lo que vamos a tener que hacer obligatoriamente a partir del 4 de agosto. ¿Listo? Las demás modificaciones también las podrán hacer en este tipo de ajustes. Siempre y cuando las requieran.
Si, por ejemplo, un proyecto por X o Y razón, digamos, culmina el 2026, pero en noviembre yo me doy cuenta que mi proyecto no, no lo voy a alcanzar a culminar en 2026, yo puedo ampliar el horizonte en noviembre para el 2027, ¿sí? Todos esos tipos de modificaciones que pueda llegar a requerir mi proyecto posteriormente, también las voy a poder hacer mediante este ajuste durante ejecución, ¿listo? Es el mismo ajuste que teníamos en Suite. Lo único que nos va a cambiar es esa nueva estructura de regionalización y focalización. De resto, puedo hacer las mismas modificaciones que yo hacía cuando estábamos en la plataforma Swift. Tips para los ajustes al proyecto. Entonces, siempre es importante tener la coherencia y la precisión de la información que nosotros mantenemos viabilizada dentro de la plataforma. Recordemos que la PIP como plataforma informática o como herramienta informática no valida la calidad de información, sino la completitud. Entonces, la calidad de la información que nosotros reportamos, pues depende de nosotros como usuarios de la plataforma. Toda la responsabilidad de la información pues debe estar soportada en documentación que me permita justificar esas modificaciones que yo estoy realizando. Y la responsabilidad, recordemos que de todas las aprobaciones, de acuerdo a los filtros que nosotros hagamos o el procedimiento o el flujo que estemos haciendo de la plataforma, pues va a estar a cargo, en este caso para este flujo, del jefe de planeación de la entidad competente o delegada. Que es importante realizar, y de pronto no lo preguntaban en otras capacitaciones, es revisar la información de los proyectos que migraron. Si bien esta es una tarea que ha venido realizando la ART con el acompañamiento del DNP, pues sí es importante que ustedes como ejecutores privados también puedan revisar esa información, y si ustedes notan alguna inconsistencia, nos puedan informar a la mesa de ayuda soportepip@dnp.gov.com. En caso de que esa información del proyecto que haya migrado de pronto no esté correcta o tenga inconsistencias, ustedes nos podrán informar. Importante que si yo encuentro que de pronto la información es inconsistente o presenta algún error, no debo culminar los ajustes hasta que nosotros no les brindemos la asistencia técnica con los ingenieros para hacer la modificación correspondiente. ¿Listo? Mm, Ya nos ha venido de pronto comentando César de manera general en una de las primeras capacitaciones que tuvimos la semana pasada, de que el rol de ejecutor privado se va a asignar por proyecto. Entonces, a diferencia de otro tipo de roles, este no va a ser por sector, sino por proyecto. Entonces, la ART es la encargada de asignar ese rol a el ejecutor privado para el proyecto que tiene ese ejecutor, ¿listo? O que tiene ese contribuyente. Ya después de culminar pues el primer ajuste, comentaba Claudia, cuando nosotros ya culminemos ese primer ajuste que tenemos como obligatorio, nosotros vamos a poder hacer el seguimiento de los proyectos. No los voy a enredar con el tema un poco porque esta es una capacitación que ya veremos el día martes o miércoles de cómo realizar ese reporte de avance. Pero en primera instancia lo que vamos a hacer es ese primer ajuste para poder hacer el seguimiento. ¿Listo? Los dos roles, de todas maneras, los asigna la ART. Si la persona tiene los dos roles, la persona puede hacer el ejercicio del ajuste y el seguimiento. ¿Listo? Si lo tienen diferentes personas, entonces hay que buscar la coordinación para que el ejecutor privado o la persona responsable de este rol haga el ajuste y posteriormente el gestor pueda hacer el seguimiento. En este orden de ideas, entonces vamos a pasar a realizar el ejercicio práctico dentro de la PIP. Lo primero que vamos a iniciar a realizar, entonces, es la asignación del rol. En este caso, entonces, vamos acá, nosotros tenemos acá un ejercicio previo para poderles mostrar cómo realizaría la ART, la asignación del ejecutor privado, para quienes de pronto no nos hayan podido acompañar en otras capacitaciones. Entonces, lo vamos a mostrar acá de cómo la ART asigna ese rol, en principio, de ejecutor privado. ¿Listo?
Acá, digamos que voy a estar en un ambiente de capacitación. Este ambiente no modifica nada de lo que podamos tener en producción. Listo, simplemente para el ejemplo que vamos a desarrollar hoy. Acá yo me encuentro con el rol de el gestor de la convocatoria de la ART. Él tiene un módulo acá de administración en donde puede gestionar todos los usuarios de ejecutor privado y de gestor del proyecto. Entonces nosotros entramos acá a la convocatoria y vamos a entrar acá por usuarios. Por usuarios, en esta sección nosotros vamos a tener la asignación por sector y por proyecto. En el caso del ejercicio que estamos desarrollando, vamos a buscar el proyecto con el cual vamos a hacer el ejercicio y le vamos a asignar un ejecutor privado. Entonces buscamos acá el proyecto. Este proyecto es de transporte y como ustedes ven, este proyecto al momento fueron proyectos migrados. En la pasada migración, la primera fase que realizamos, este proyecto está migrado y vamos a asignarle entonces en primera instancia el ejecutor privado. Entonces acá previamente a nosotros ya la entidad que tiene a cargo el proyecto pues viene previamente cargada y lo que vamos a hacer es únicamente asignarle mediante la opción de usuario externo el tipo de identificación que tenga, le vamos a asignar el usuario que va a realizar el proceso. Este usuario ya fue previamente creado porque es con el que nosotros hemos hecho algunos ejercicios, pero yo lo podría crear también de cero. Entonces, digamos, si mi usuario, cuando el usuario ya está en la base de datos, pues nos va a aparecer acá con toda la información y lo único que yo voy a generar o a seleccionar son los perfiles que va a tener ese usuario, los roles que va a tener ese usuario. Si fuera un usuario que voy a crear desde cero, simplemente yo voy acá a escribirle el número de la identificación, lo voy a buscar. em, lo voy a buscar y como el usuario no aparece registrado, entonces lo que voy a hacer yo es realizar la asignación de ese usuario. Entonces ya colocada la identificación, le voy a poner el nombre, los apellidos y un correo electrónico. Y voy a seleccionar entonces los perfiles y acá cuando yo seleccione el perfil, pues él me va a permitir guardar la información. En este caso es como se crearía un usuario desde cero, pero como nosotros ya tenemos uno previamente registrado, entonces vamos a hacer el ejercicio con él. Acá entonces le vamos a dar el de ejecutor privado, le vamos a dar guardar. Y acá él nos va a decir que los datos fueron guardados con éxito. Entonces vamos a buscar nuevamente el proyecto y vamos a identificar que nuestro ejecutor privado pues ya fue asignado. Entonces acá nos va a aparecer el perfil que tiene, los datos con los que le registramos, su cédula y la entidad a la que pertenece. Una vez se desarrolle este proceso, entonces a este ejecutor privado le va a llegar un mensaje al correo electrónico registrado en el cual ustedes van a hacer el proceso de cambio de contraseña y de ahí van a poder ingresar a la plataforma. Entonces una vez ya tenga yo ese usuario asignado, me haya llegado el correo y me está informando que pues ya puedo ingresar a la plataforma. Entonces, mediante este link de la plataforma, en el caso de ustedes, va a decir no ambiente de capacitación, sino producción. Yo voy a entrar aquí a la plataforma. Voy a entrar acá a la plataforma con ese usuario. Lo primero que voy a hacer es verificar que el usuario, entonces, tiene acá el perfil que está en el sector transporte, porque nuestro proyecto es del sector transporte, tiene el perfil de ejecutor privado y está activo. Siempre, digamos que para hacer cualquier proceso dentro de la plataforma, cualquier rol que tenga, debo estar activo. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, lo que voy a hacer y lo primero que yo voy a ir a verificar es mi rol, ¿cierto? Que esté activo.
¿cómo voy a hacer para ingresar a realizar el proceso de ajuste? Resulta que los proyectos vienen migrados, ¿verdad? Entonces, el proyecto, yo lo voy a poder buscar acá por consola y voy a identificar perdónenme un segundito, acá el proyecto. Voy a identificar cómo viene el proyecto. Como es un proyecto migrado, que es el ejercicio que vamos a hacer, él va a traer dos procesos, ¿cierto? El primer proceso es uno que conocemos como migración viabilidad y otro que es migración ajustes. Estos procesos lo que nos van a permitir evidenciar es la información con la que viene el proyecto de Swift Territorio. En este capítulo, en este flujo yo no voy a tener que hacer nada, es simplemente informativo y lo que me trae aquí es la información del proyecto que viene de la ficha viabilizada en Swift. Entonces, vamos acá a ver a toda la información, qué pena, retomo, vamos a ver toda la información por capítulos de toda la ficha pues, de los ajustes que tiene el proyecto o la información que tuvo el proyecto registrada, viabilizada y aprobada dentro de Swift Territorio, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá el horizonte del proyecto, los indicadores de producto, los beneficiarios, las localizaciones. En términos de recursos, pues nos va a aparecer la fuente de financiación, los costos de las actividades. Ustedes acá van a ver un tema de regionalización. Esta regionalización pues va a aparecer en ceros debido a que pues nuestro proyecto no traía regionalización porque no era la estructura que estaba en Swift. Y vamos a tener un tema de focalización, ¿cierto? Como la focalización tampoco era algo que se realizará en Swift para todos los proyectos, pues también puede venir o registrada o puede venir en blanco, ¿listo? Entonces, esta información es la que ustedes previamente pueden revisar antes de realizar el proceso que vamos a desarrollar. Entonces, para hacer mi primer ajuste en ejecución, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar aquí a la plataforma, en el menú principal, voy a ir al módulo de mis procesos. Acá me voy a ir al proceso de ejecución. Acá en ejecución me voy a ir a proyectos. Acá vamos a tener una serie de secciones. La de nosotros está pues acá habilitada y es otros. Y voy a seleccionar nuestro tipo de banco, que es obras por impuestos. En obras por impuestos yo voy a tener diferentes filtros o simplemente puedo darle al botón buscar. ¿Listo? En nuestro caso entonces vamos a buscar por el proyecto. Le vamos a dar buscar. Y como vemos, entonces nuestro proyecto no está habilitado todavía, ¿cierto? Pero si nosotros vemos para este usuario, él tiene otro tipo de proyectos acá. Esto para pues mostrarles cómo vamos a crear la instancia y cómo ya nos va a aparecer acá en los procesos. Entonces miren que él tiene otro tipo de ajustes acá con los que hemos ido haciendo pruebas previamente. Entonces acá, para que nos aparezca el proyecto que vamos a trabajar, lo primero que vamos a hacer es darle más proceso y acá nos va a aparecer el ajuste en ejecución. Entonces ahí en ese ajuste de ejecución vamos a realizar o vamos a identificar nuestro proyecto. En este caso, pues como solamente a este usuario le asignamos un proyecto, pues solo nos va a aparecer ese proyecto. Nos va a aparecer acá el sector, la entidad, el código BPIN, el nombre del proyecto, el estado en el que se encuentra y las acciones que vamos a determinar. Entonces, acá, digamos, si tuviéramos una lista grande de proyectos, pues acá nosotros podemos hacer los respectivos filtros. En este caso, entonces le voy a dar acá en el botoncito crear instancia. En ese icono, cuando yo lo oprima, me va a generar la instancia creada. ¿Qué me va a mostrar esta ventana? Que el proceso fue creado con éxito y que el proceso tiene un código. ¿Cómo se refleja este código? Esta EJ es el proceso de ejecución. AJ quiere decir ajustes del mecanismo de obras por impuestos. Va a traer un código de la entidad y un indicativo, un consecutivo, qué pena, de todos los procesos. Acá le voy a dar a aceptar. Y como ustedes se habían dado cuenta, entonces antes de hacer este proceso de crear esta instancia, pues a mí no me aparecía el proceso. Ahora cuando yo lo voy a buscar por el BPIN,
ya lo tengo acá. ¿Listo? Entonces, este ejercicio es para que ustedes puedan dar cuenta que ya acá cuando yo lo busco, pues ya me va a aparecer la instancia que acabamos de crear. ¿Qué información me trae este proceso? Me trae el ID del proyecto, el BPIN del proyecto, en qué estado se encuentra, el sector al que pertenece, su nombre respectivo, me va a traer qué ajuste es. Entonces, en este caso, miren que lo tenemos como ajustes en ejecución, el código del proceso y que se encuentra activo, la fecha en la que yo lo creé. ¿Listo? Vamos a ingresar acá mediante esta opción de ajustes en ejecución y aquí nos va a permitir ver el flujo de la información que nosotros vamos a realizar. Entonces, acá nosotros tenemos siempre el nombre del proceso y tenemos una información transversal de todos los proyectos. Ahora sí, como lo veíamos acá en la presentación, entonces nosotros vamos a tener acá 3 pasos, ¿cierto? Paso 1, paso 2 y paso 3. Y acá tenemos los diferentes roles que lo realizan. Es la misma información que tenemos nosotros acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer, entonces, es revisar si yo requiero hacer alguna modificación dentro de mi proyecto, aparte o diferente de la regionalización y la focalización. ¿Listo? Entonces, si yo necesito, por ejemplo, modificar y ampliar el horizonte de mi proyecto, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, vengo aquí a Horizonte, le doy Editar, borro acá 2026, por ejemplo, y le puedo colocar 2027, ¿cierto? Y le voy a dar acá guardar. Acá le puedo dar aceptar y él me va a modificar el horizonte del proyecto. Entonces, tengamos en cuenta que acá la plataforma nos dice o nos da un lineamiento y es que yo solamente puedo modificar el año fin de mi proyecto. Nunca voy a poder modificar el año de inicio. ¿Listo? Esto para tenerlo presente. Entonces, ¿cómo puedo modificar acá? El año editando y guardando la información como ya lo hemos venido realizando también en las capacitaciones en otros procesos. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Toda modificación que yo realice, automáticamente acá en la justificación me va a generar un capítulo de justificación, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo modifique alguna información dentro de la plataforma, en este paso, él acá en la sección de justificación automáticamente me va a traer una justificación. Yo le debo reportar a él una justificación de por qué hice ese cambio. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le podría dar la justificación del año ajustado del horizonte del proyecto. ¿Listo? Esto para que lo tengan presente de que toda modificación va a tener una justificación. Entonces acá lo vamos a regresar al año 2026. Entonces acá lo vamos a tener en 2026 como teníamos el proyecto inicialmente. Acá vamos a tener los objetivos. Entonces, los objetivos, acá preliminarmente, entonces, nos va a aparecer el objetivo del proyecto, el producto, el indicador, si este es de tipo de acumulación, si sí o si no, si es principal o no, y el código que tiene el producto. Esa es la información que nos aparece acá. En este caso, entonces, tenemos que es un producto con código del sector de transporte, que es principal y no es acumulativo. El producto es vía terciaria. Nos trae acá la información de la meta de la MGA, una meta que está en firme y la meta que se encuentra actualmente. Entonces, miren que, por ejemplo, para este caso, la meta estaba para el 2023. Entonces, digamos que como mi proyecto va, en este caso, hasta el 2027, con la ampliación del horizonte, pues yo digo que va a estar hasta el 2027. Entonces, yo puedo modificar la meta al 2027. ¿Listo? Acá nos puede quedar así y él me la va a tomar cuando yo ya la guarde. ¿Listo? Entonces miren que acá nos quedó la meta total en 1 y la puedo colocar para el 2027. Acá hay un capítulo de observaciones generales que pueden ser de manera transversal. Yo las puedo colocar tanto en la primera sección como en la última sección. ¿Listo? Esto ya va pues a opción del usuario que esté registrando la información. En recursos nosotros vamos a tener las fuentes de financiación. Siempre nos va a aparecer entonces la fuente de financiación con el recurso de obras por impuestos. Nuestros proyectos solamente tienen ese recurso. Nos va a aparecer pues el tipo de financiador. Y en este caso, siempre el financiador que está a cargo de la ART. En este caso, como ustedes pueden ver, entonces yo acá podría editar
por ejemplo, la información de mi proyecto. Acá viene con una información en firme, que es la información que trae como proyecto migrado de la plataforma Swift. Y acá se va a habilitar en esta columna de ajuste la información que yo puedo modificar dentro de este ajuste del proyecto. Entonces acá cuando yo le doy a editar, él me va a habilitar toda esta información. ¿Qué debo hacer yo? Yo no debo modificar la información que trae el proyecto del costo total de su proyecto, ¿cierto? Acá nos hacían una pregunta en términos de cuando mi proyecto trae una diferencia con el cupo Confi, ¿cierto? Entonces yo acá le puedo dar validar al proyecto y en este caso pues el proyecto no tiene ninguna modificación respecto al cupo Confis. Si tuviera alguna modificación, si este valor fuera diferente al del cupo Confis, entonces acá en rojito me va a aparecer una validación que me va a decir que yo debo ajustar mi proyecto al valor del cupo Confis. ¿Listo? Si quieren ahorita de pronto en una imagen les mostramos cómo aparece la validación. En este ejemplo, pues digamos que no existe esa validación, entonces no vamos a modificar el valor total del proyecto, ¿listo? Entonces acá simplemente para aras del ejercicio vamos a modificar un solo valor para soportar la ampliación del proyecto al 2027, ¿cierto? Cuando yo modifico estas fuentes de financiación acá, también tengo que ir a modificarlo en el costo de las actividades, ¿verdad? Entonces, en el costo de las actividades, acá él nos presenta una validación. Ustedes se dan cuenta que acá en costos de las actividades nos está diciendo, bueno, ustedes tenían 13.000 millones, pero ustedes nos están diciendo que están haciendo una modificación respecto al 2027. Entonces, este tipo de tablas a nosotros dentro de la plataforma nos permiten realizar esas validaciones para hacer las modificaciones respectivas en los capítulos que correspondan. Entonces, también es una forma de guiarnos para saber qué debemos modificar o no de acuerdo a los ajustes que estemos realizando. En este caso, entonces, vamos a hacer la modificación de los costos para que nos cambie del 2020 al 2027, ¿verdad? Entonces tenemos acá estos costos. Lo que vamos a hacer es irlos a pasar allá al 2027. Y le vamos a dar guardar. Entonces acá en este caso lo que yo hice fue una distribución del costo de actividades. Y como ustedes pueden darse cuenta que automáticamente entonces ya en la tablita de resumen a mí ya me quitaron las alertas. ¿Por qué? Porque ya modifiqué y ajusté el valor del costo de las actividades con el valor de las fuentes asignadas por cada una de las vigencias. ¿Listo? Entonces siempre digamos que mi referente para saber que el proyecto está correcto es generar acá es revisar, qué pena acá, estos costos de las actividades frente al ajuste de las fuentes que yo haya hecho como vigencia. Entonces recordemos que este valor no lo puedo modificar, no puede ser diferente al del cupo Confis. ¿Listo? Siempre debo tenerlo como referencia. Acá ahora vamos a llegar al tema de la regionalización. Entonces acá en regionalización lo que vamos a hacer es, valga la redundancia, regionalizar el recurso que tiene mi proyecto. Como yo les decía, entonces la regionalización se debe hacer por productos. En este caso, pues nuestro proyecto solamente tiene un producto, como la mayoría de los proyectos de obras por impuestos, en su generalidad, no todos, pero su generalidad. Entonces mi regionalización va a ser siempre, pues, en ese producto que tenga mi proyecto, ¿cierto? Mm, esa regionalización yo la debo hacer sí o sí, igual que el valor de las fuentes de financiación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros acá, voy a tomar este ejemplo para que de pronto lo vamos a hacer de ceros, para que ustedes también lo puedan tener en cuenta de cómo lo deben realizar. Entonces, resulta que acá yo debo habilitar acá la opción editar, ¿cierto? Acá se me van a habilitar los campos de cada una de las vigencias. Entonces, acá está el 2018. Acá del 2022 al 2025 y acá por último tenemos 2026 a 2027. Entonces, estas pestañitas de arriba me permiten ir
de periodos a periodos, ¿cierto? ¿Esto por qué? Por, digamos que los espacios que tiene la plataforma. Igual para las metas. Entonces recordemos que en regionalización yo registro tanto los valores como las metas. Y en las metas ocurre lo mismo, ¿cierto? Tengo acá las pestañitas de los periodos en los que yo puedo registrar la información y debo registrar la información. Recordemos que estos valores sí o sí deben ser iguales a los que tenemos por acá en las fuentes de financiación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Por cada año, entonces yo debo tomar estos valores para irlos a regionalizar, ¿cierto? Entonces, rápidamente lo que voy a hacer acá yo es poderlos colocar por acá en un Excel o bueno, ya digamos, ustedes pueden encontrar la manera fácil de poder desarrollar el proceso. Si los tienen ya precargados, digamos, registrados en un Excel antes o hacer este proceso que yo estoy realizando. Todo ello porque digamos que como esta información no viene registrada desde la MGA, pues la tendríamos que registrar nosotros automáticamente. ¿Listo? Entonces, una vez nosotros ya hayamos copiado estos valores por cada una de las vigencias, recordemos que acá empieza desde el 2021, nosotros vamos a ir acá a la regionalización y vamos a copiar estos productos en cada una de nuestras fuentes de financiación, en cada una de estas vigencias, qué pena, de la fuente de financiación de obras por impuestos. Recordemos que como acá, como teníamos la escala dentro de la presentación, entonces está la fuente, está el producto y viene acá el registro de nuestra localización y los recursos que vamos a tener por cada uno. ¿Listo? Entonces acá vamos a copiar el primer valor para 2021, nos vamos acá, 2022, y así sucesivamente con cada una de las vigencias que vayamos a reportar. Vamos acá a las últimas vigencias. Y le vamos a dar guardar. Entonces acá nos va a decir que toda la verificación de los datos pues se guardó con éxito y lo vamos a poder visualizar acá. Ustedes van a ver que acá ya se guardó toda la información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar el tema de las metas. Recordemos que estas metas deben ser iguales a las que tenemos por acá en nuestra primera sección en indicadores de producto, ¿cierto? Entonces acá vamos a revisar cómo está la distribución de esas metas. Entonces, miren que tenemos para 2021, 2022, 2023 y 2027. Entonces, vamos a ir a registrar estas mismas metas, son las que deben ir registradas en la regionalización. Tal cual la distribución que yo tenga acá, pues es la misma que debo realizar allá. Porque acá solamente me aparece uno, aunque acá en diferentes años yo tenga uno, esto no me suma. ¿Por qué? Por el tipo de acumulación que tiene mi indicador. En este caso, el tipo de acumulación no tiene tipo de acumulación, o sea, no está acumulativo, por lo cual cuando yo le registre acá en cualquier vigencia, pues él solo me va a tomar el valor de la última vigencia. ¿Listo? Si fuera acumulativo, pues haría la suma de todas las vigencias. ¿Listo? Acá me toma, cuando no es acumulativo, toma el valor de la vigencia más alto. En este caso, pues como todos están en 1, solo me va a tomar pues el mayor valor de la vigencia. Si en este caso, digamos, yo colocara por alguna razón acá 2 y lo voy a aumentar, pues miren que acá la plataforma me va a tomar el mayor valor de todas las vigencias. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre el tipo de acumulación del indicador. Cuando es acumulativo, pues me va a dar la suma de todas las vigencias. Cuando no es acumulativo, me va a tomar el mayor valor del horizonte de mi proyecto. ¿Listo? Acá lo vamos a dejar en 1. Y entonces nos vamos a ir a registrar estas metas para el 2021, 2022, 23 y 27. Entonces volvemos acá, vuelvo y le doy acá en el botón editar. Entonces 2021, 22, 23 y el año 27. ¿Listo? Y le voy a dar guardar. Acá me va a decir que los datos fueron guardados exitosamente y yo lo puedo verificar acá. Entonces miren que ya nos registró acá la información.
Una vez realizado este proceso, entonces yo voy a seguir con la siguiente sección, que es focalización. Importante que también ustedes, este proceso que nosotros hicimos manual, si ustedes tuvieran más productos o el proyecto fuera mucho más extenso, yo puedo acá descargar una plantilla, ¿cierto? Que me va a permitir ese registro de información. Entonces, esta es mi plantilla en Excel, donde yo voy a encontrar la información que voy a registrar. Espérenme un minutico. Listo. Entonces acá yo voy a tener toda la información por el BPIN, la fuente asociada, el recurso, lo que voy a regionalizar por el total el total regionalizado, qué pena, el producto, lo que voy a regionalizar para cada una de mis localizaciones en cada una de las vigencias, ¿cierto? Entonces yo también puedo cargar esa información acá por el Excel, que fue la que hicimos también de manera manual. ¿Cómo la voy a cargar? Acá puedo examinar y cargo el proyecto, cargo la plantilla, la selecciono, le doy a abrir y pues acá validar y cargar. ¿Listo? Ese sería como el proceso. Sin embargo, acá como nuestro proyecto es muy pequeño, pues lo podemos hacer de manera manual. En la focalización, entonces nosotros acá vamos a desplegar si el proyecto tiene algún tipo de políticas transversales. En este caso, pues el proyecto no tiene ninguna política transversal. Nosotros debemos agregarle la política de construcción de paz, que es la política, digamos, obligatoria en todo el mecanismo, para todos los proyectos del mecanismo. Vamos a agregarla acá por agregar políticas. Entonces nosotros acá le damos la de construcción de paz y le decimos agregar. Una vez él nos agregue esta política de construcción de paz, entonces acá en categorías a nosotros nos va a aparecer ciertas categorías de esa política, ¿cierto? Entonces nosotros le vamos a dar acá agregar categoría y le vamos a dar una de estas categorías según corresponda. ¿Listo? Entonces acá voy a darle una para el ejemplo y la vamos a agregar de esta manera. Una vez se agrega esa categoría, es que a mí me va a salir la opción de focalizar esa política transversal, ¿cierto? Esto aplica para políticas con población o sin población. En este caso, entonces, la de construcción de paz, como yo les decía, nosotros podemos focalizar por el mismo valor del recurso del proyecto o podemos focalizar por un recurso diferente. ¿Listo? Entonces, acá está nuestra focalización y lo que vamos a darle es editar, ¿cierto? Esta es la focalización que nosotros vamos a ajustar. Si bien es cierto, podríamos colocar la misma información que tenemos acá de la regionalización o simplemente puedo dar focalización a una sola vigencia. Esa, digamos que es una decisión que yo tomaría respecto a la focalización que yo esté desarrollando del proyecto. Se supone que pues estos proyectos van orientados hacia esta política, entonces yo podría hacer la misma focalización del proyecto o podría hacer una diferente. Eso lo determinan ustedes. Entonces, para el ejemplo, simplemente vamos a focalizar por un valor menor para que ustedes puedan tener el ejemplo de que se puede focalizar por un valor menor. Entonces, acá igual doy editar, registro la información, doy guardar, me guarda los datos y son los que yo puedo ver acá. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que yo haría en la focalización. Acá me va a aparecer un resumen de la focalización y me va a permitir continuar. ¿Listo? Vamos a darle acá otra vez editar. Y le vamos a dar guardar. Entonces, ya cuando los datos están siendo guardados, pues una vez ya termine yo mi tema de focalización, puedo seguir agregando otras políticas si lo considero pertinente, como cambio climático, discapacidad, equidad de la mujer, gestión de riesgos o desastres, entre otros. De acuerdo, pues obviamente a la necesidad de mi proyecto. ¿Listo? Si quisiéramos, pues las podemos agregar. Para que el ejemplo no se nos vaya tan largo, pues lo vamos a dejar de esta manera. Entonces acá, como les decía,
Como les decía, todos los cambios que nosotros procedimos a hacer nos van a aparecer acá en datos generales. Bueno, nos van a aparecer acá en capítulos de acuerdo a la sección y el capítulo que hayamos modificado. En este caso, datos generales horizonte, datos generales indicadores de producto. Entonces vamos a tener acá la sección de datos generales, indicadores del producto, y a cada uno de estos, qué pena, de estos capítulos yo les debo hacer la respectiva justificación. Entonces acá en el caso de editar, lo que vamos a hacer entonces es, por ejemplo, decir, se amplía el horizonte del proyecto, dado que se requiere, bueno, la justificación que ustedes tengan, se requiere realizar nuevas contrataciones, bueno, lo que ustedes consideren que es la razón pertinente para justificar esa ampliación. Recordemos que esta justificación debe tener más de 120, más de 20 caracteres y máximo 8.000 caracteres, ¿listo? Y lo vamos a hacer por cada una de las justificaciones. Si acá por alguna razón una justificación está en blanco, no voy a poder pasar o no voy a poder continuar con el siguiente paso, ¿listo? Entonces vamos a hacer acá el registro, miren, acá nos aparece que en datos generales modificamos los indicadores de producto, entonces acá la meta del ajuste y acá la diferencia de lo que cambiamos. Recordemos que la meta la cambiamos en el 2027, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá un tema de... acá pruebas de capacitación, pero pues ustedes recuerden que van a tener que colocar la justificación pertinente a esa modificación que ustedes están haciendo. Aquí en términos de fuentes de financiación, pues la justificación puede ser que se ajusta al horizonte del proyecto, por tanto se redistribuyen los costos del proyecto. De la misma manera aparece para las actividades, como ustedes ven acá en 2020, pues aparece lo que nosotros reducimos o la diferencia de lo que quitamos en 2020 y lo que agregamos en 2027. ¿Listo? Siempre estas diferencias nos deben aparecer en cero para saber que no tenemos errores dentro de las modificaciones que nosotros hagamos. ¿Listo? En regionalización, pues entonces la justificación puede ser que se acopla el proyecto a la nueva estructura. Y lo mismo acá en focalización. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahí nos aparecería la información de la focalización. Acá le vamos a dar validar y acá pues nos va a validar toda la información. Importante acá en los soportes que nosotros debamos cargar un documento, soporte, entonces yo acá tengo un ejemplo que vamos a cargar acá en el soporte, el tipo de documento que tenemos y acá vamos a hacer una descripción breve pues de esos ajustes que estamos haciendo. En el caso, por ejemplo, de las personas o los contribuyentes que solo van a hacer el ejercicio de del ajuste de la regionalización y el focalización, pues acá pues pueden decir que se emite el reporte en qué pena, el soporte del acople del proyecto a la estructura de regionalización y justificación de acuerdo a la integración de la PIP. ¿Listo? Y acá lo único que vamos a hacer es agregar el documento. Si por el contrario yo realizo otro tipo de cambios, pues voy a tener que subir el ajuste pertinente. Si cambié la distribución de costos, si cambié o modifiqué más bien la meta o el indicador de la meta producto, voy a tener que subir el soporte respectivo. Todo esto en el marco de la revisión que va a ser la verificación de requisitos preliminar y la verificación de requisitos. ¿Listo? Entonces ya una vez nosotros tengamos acá toda nuestra información precargada, entonces vamos a poder pasar al siguiente paso, ¿cierto? Denme un minutico acá, vamos a volver a validar y acá nos va a aparecer entonces el botón siguiente. En este ejercicio, entonces, pues ya tenemos la opción de ir al paso siguiente. Entonces, acá nos dice que todo fue guardado exitosamente y como les venía comentando, el paso número 2 es realizado por la verificación em, preliminar de requisitos que tiene la plataforma o así lo conocemos el rol. Este rol pues está a cargo del técnico de la entidad competente o delegada. ¿Listo? Espérenme un minutico que nos cargue la plataforma. Acá ya podemos evidenciar
que entonces estamos en el paso 2. Nosotros como ejecutores privados, como le mencionaba a Claudia, podemos visualizar la información en qué paso va. Digamos que en este entonces yo podría visualizar que va en el paso 2 y puedo visualizar cuando ellos diligencien la información. ¿Listo? No puedo editar nada porque pues esto corresponde a otro rol. Entonces acá le voy a dar salir y para continuar con el ejercicio voy a ingresar con la verificación de requisitos preliminar. Estos roles pues previamente ya han sido asignados y vamos a ingresar acá para realizar esos procesos para que ustedes tengan conocimiento. Pues si bien es cierto, estos procesos no les corresponden a ustedes como ejecutores privados, sí a las entidades nacionales y competentes, que también nos pueden estar acompañando acá en la capacitación. Entonces ellos van a ingresar acá por mis procesos, acá en el proceso de ejecución, proyectos, en la pestaña de otros. Acá a ellos se les habilitan otro tipo de secciones, teniendo en cuenta que ellos pues también pueden estar a cargo de la viabilidad de proyectos de otras fuentes de financiación, ¿vale? En nuestro caso, pues entraríamos acá por la pestaña de otros, obras por impuestos. Vamos a buscar acá el proyecto. Acá efectivamente entonces nos aparece el proyecto, nos dice que está en paso 2. Entonces yo como técnico puedo entrar acá al proceso en el paso 2 y voy a responder una serie de preguntas que me realiza la plataforma. En esas pues está si el ajuste o la modificación que tuvo el proyecto en términos de cantidad y calidad de entrega de los bienes y servicios pues incluidos en el proyecto corresponde o no corresponde. Acá siempre tendré que dar una justificación, esa la dará el técnico. Por ahora, capaz. Por ahora solo vamos a colocar pues eh, esta justificación de manera general, teniendo en cuenta que es una prueba de capacitación. Acá otra de las preguntas es, ¿cuenta el ajuste con los soportes y justificaciones que le permiten entender con claridad la razón del ajuste? Entonces tengamos en cuenta que en el paso anterior, acá en el paso 1, ellos como técnicos pueden ir a ver la información, a visualizar los cambios que ustedes hicieron. Entonces, por ejemplo, acá el del horizonte lo pueden ver acá el 2027 y acá pues en la sección de justificación ellos verán cada una de sus justificaciones así como la realización de las mismas, ¿cierto? Por cada uno de los capítulos y secciones que ustedes cambiaron, entonces ustedes podrán, ellos qué pena, podrán visualizarlos acá. Asimismo podrán visualizar los soportes y descargarlos. Entonces acá ellos pueden descargar los soportes, decirles acá y revisar los soportes correspondientes. ¿Listo? Volvemos aquí al paso 2. Una vez ellos vayan revisando esa información, entonces pues van a ir diligenciando acá las preguntas. Vamos para la tercera pregunta. El ajuste realizado mantiene el alcance del proyecto, entendiendo como objetivos generales específicos los productos y la localización sin alterar la definición técnica del proyecto. Aquí es a donde nos referíamos de que no se puede cambiar el alcance al proyecto en el marco de esos ajustes o modificaciones que ustedes puedan hacer. Em, y acá por último, entonces, si el indicador, si digamos en el caso de que se haya modificado algún indicador secundario, pues si este está de acuerdo a la medición del proyecto. Para el caso que estábamos realizando, pues no aplica. ¿Listo? Una vez el técnico responda a las preguntas, habiendo culminado la revisión previa de los ajustes al proyecto, pues acá podrá guardar la información, podrá realizar sus justificaciones pertinentes de... para presentárselas al jefe de planeación. Entonces acá él puede colocar también las observaciones generales que presente el proceso y cargar los soportes si así lo considera pertinente. Entonces de la misma manera va a poder cargar cualquier soporte acá y dar la descripción respectiva a ese soporte si lo considera pertinente. De lo contrario, pues no es obligatorio. Acá le podemos dar validar. Y esta es la información que pasará a ser verificada por el jefe de planeación de la entidad competente. Entonces le vamos a dar acá en el paso siguiente y nos va a mostrar que nos va a enviar al paso número 3. Entonces acá ellos podrán visualizar la información
qué contestó previamente el técnico, decir si están de acuerdo o no. Acá es importante resaltarles a ustedes como ejecutores privados y también a las entidades competentes que la única persona que puede devolver el paso al ejecutor privado por si de pronto no están de acuerdo con alguna modificación, por si se requiere hacer algún otro ajuste, entonces será el paso 3. Es decir, el jefe de la oficina de planeación de la entidad competente es el único que les va a poder devolver el paso a ustedes acá al ejecutor privado para ajustar lo que se requiera. ¿Listo? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces aquí vamos a devolver a salir y a ingresar con el usuario del jefe de planeación de la entidad competente. Y acá vamos a poder encontrar nuevamente en mis procesos, ejecución, proyectos, otros, acá horas por impuestos, buscamos el proyecto, desplegamos la información y acá vamos a poder ingresar a el ajuste que estamos realizando en el paso número 3. ¿Listo? Entonces aquí en ajustes vamos a ver la información precargada que ya diligenció el técnico de la entidad competente, ¿cierto? Entonces el jefe de planeación acá puede verificar, decir si está de acuerdo o no, o por el contrario, pues modificar la información. Si no requiere modificar la información, simplemente le va a decir guardar. Y a él, como les decía, se les habilita la opción de volver, que cuando yo le doy acá en la opción de volver, me pide que le remita las observaciones a la persona de por qué le voy a devolver. En este caso, pues vamos a colocar así, pero pues acá estaría la observación en la cual se especifiquen las razones por las cuales yo voy a devolver el proyecto. Acá le puedo decir devolver y me va a dar la opción de devolvérselo al ajuste del proyecto, que sería el paso 1. ¿Listo? Entonces ahí, una vez verifiquemos la información, el jefe de planeación verifique la información, podemos darle validar a la información, en este caso pues la vamos a aprobar y le podamos dar finalizar. Antes de darle finalizar, quiero mostrarles cómo ustedes como ejecutores privados podrían estar consultando, ay, qué pena, consultando el proyecto. Consultando el proyecto en consola de procesos para que ustedes puedan ir mirando, digamos, una vez se culminen esos 15 días o esté próximo a cumplirse los 15 días de revisión, ustedes puedan ingresar y ver en qué se encuentra el proyecto. Es una manera también que nos permite la plataforma de visualizar en qué proceso está. Entonces, ustedes acá entran por su rol de ejecutor privado. Vamos acá a consola de proyectos. En consola de procesos, qué pena, acá en el menú, acá nos va a aparecer un tema de consola de procesos. Vamos acá a la sección de proyectos. Vamos acá a la sección de otros. Seleccionamos horas por impuestos y vamos acá a colocar el BPI. Entonces ustedes se podrán dar cuenta acá que en consola de procesos nos va a aparecer el ajuste que está activo, como ustedes lo pueden ver acá, y que en este momento se encuentra en verificación de requisitos. Si ustedes ingresan al ajuste, ustedes lo van a poder ver. Ven que ya pasó, completó el paso 1, completó el paso 2, y en este momento el proceso está en verificación del jefe de planeación de la entidad competente. ¿Listo? Entonces ustedes acá podrán ingresar y en caso de que les devuelvan el proceso, pues podrán evidenciar la información también. Entonces, esta es una manera como de que ustedes pueden saber un poco en qué términos va el proyecto. ¿Listo? Y lo pueden ir consultando. Una vez también de pronto culmine el proceso, ya finalice, ya igual lo vamos a ver, también se podrán dar cuenta que ya acá aparece completado. Entonces, volvemos acá con el rol del jefe de planeación
y vamos a finalizar el proceso. Finalizamos acá el proceso, nos dice que los datos fueron guardados exitosamente y ya nos va a aparecer como finalizado. ¿Listo? Entonces acá nosotros ya lo vamos a poder consultar nuevamente en consola de procesos, tanto de la entidad competente o todos los, más bien, de todos los usuarios que interfirieron en el ajuste. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá con el usuario del jefe de planeación, mentiras, con el usuario, sí, del jefe de planeación, entonces vamos a ver acá el proyecto y vamos a ver que el mismo ya está en estado completado y que completó pues los 3 pasos, ¿cierto? Siempre que el proceso esté así en estado completado, es que ya nosotros vamos a poder realizar el proceso de reporte de avance, que es el que veremos en la última capacitación que va a tener este ciclo de capacitaciones el día martes o miércoles, que nosotros pues previamente les estaremos avisando cuál será el día definitivo para la capacitación, teniendo en cuenta pues la fecha de migración que tenemos, que será el 4 de agosto, ¿vale? Entonces, ya cuando el proyecto esté así en ejecución, es que nosotros vamos a poder pues realizar el seguimiento del mismo, ¿listo? Entonces, recordarles acá que es súper importante, todos los proyectos que migraron deben tener o se debe realizar este ajuste en ejecución. ¿Listo? Este ajuste es totalmente obligatorio que ustedes lo puedan desarrollar para poder hacer el seguimiento de los proyectos. ¿Listo? Para acá, antes de cerrar, digamos, con el tema, vamos acá a ver nuevamente en el ejecutor privado, que también cuando yo consulte mi proyecto, pues me va a aparecer que ya está en estado completado. ¿Listo? Mírenlo acá, está en estado completado, ajustes en ejecución. ¿Listo? Entonces, esa es como en términos, la explicación del ajuste en ejecución, en términos generales. El paso a paso, pues igual nosotros les remitiremos los respectivos em, materiales de ayuda para que ustedes puedan realizar los procesos. Para esto ya hemos preparado un material, también estará el anexo 5, en el cual ustedes van a encontrar también el paso a paso de este proceso. También pues es importante acá resaltar que nosotros en la parte conceptual de esta capacitación hablábamos de una serie de procesos que se realizan en este proceso de ejecución, como es la distribución del CONFIS, del cupo CONFIS y el ajuste a la resolución de vinculación, ¿cierto? Entonces, estos procesos son realizados básicamente por la ART con un rol de presupuesto que ellos van a tener. Digamos que acá en la distribución de CONFIS, voy a entrar un momentico acá con el rol del gestor de convocatoria para que ustedes lo puedan ver. Para, pues digamos, y mostrarles un poco cómo es el proceso, más allá de que ustedes lo tengan que desarrollar, es simplemente por conocimiento general. Entonces acá voy a mostrarles un proceso que va a desarrollar pues la ART, con la cual ya tendremos como el espacio para realizar propiamente la capacitación que respecta a este proceso. Entonces resulta que nosotros vamos a tener acá, perdón, acá en trámites, un proceso que vamos a conocer como la distribución del cupo CONFIS, ¿cierto? Esa distribución del cupo CONFIS pues es realizada, como les mencionaba, por la ART. Es un proceso que simplemente lo que nos va a permitir realizar es la asignación del recurso presupuestal de cada uno de los proyectos. Entonces acá lo que vamos a tener es el monto de inversión de los proyectos, vamos a poder asociar la serie de proyectos que requeramos y vamos a asociar los proponentes respectivos para esos proyectos, ¿cierto? Ya sea en la opción tipo fiducia o convenio, de acuerdo a la modalidad de la convocatoria en la que estemos. También va a tener un tema de soportes que nos permitirá verificar las resoluciones que aprueban pues esa distribución del CONFIS, ¿verdad? Entonces, este es un proceso que netamente hace la ART, pero que nos va a generar a nosotros, que aquí es lo importante, un ajuste que vamos a conocer como el ajuste a la resolución de vinculación. Entonces, ese ajuste,
Permítanme que acá no les mostré una cosa importante. Pero ese ajuste se va a generar automáticamente en la plataforma. Ese, a diferencia del que vimos hoy, nosotros no lo vamos a tener que desarrollar. Ese ajuste se crea automáticamente en la plataforma y puede tener dos estados, uno activo y uno completado. ¿De qué va a depender si ese estado es activo o completado? De estos dos valores. Un valor que va a tener de recursos solicitados y un valor de recursos aprobados. Estos recursos solicitados vienen de una gestión que va a ser también la ART que veíamos el día martes, que es la solicitud de recursos, ¿verdad? Del proyecto. Si por alguna razón ese valor difiere con el valor del total del proyecto aprobado mediante el cupo CONFIS o la resolución, ahí es cuando nuestro ajuste a la resolución de vinculación va a aparecer activo y vamos a tener que hacer el proceso de ajuste de los costos del proyecto, tal cual como hicimos el ajuste el día de hoy, pero únicamente pues modificaríamos lo respectivo a el total del proyecto, ¿cierto? Al total del proyecto dentro de las vigencias del horizonte que tenga. Eso es como lo único que vamos a tener que realizar. Si el valor es totalmente igual, entonces el valor del proyecto, se generará un ajuste denominado ajuste a la resolución de vinculación de manera o en estado completado. ¿Listo? De todas maneras, pues este es, digamos que un proceso que llegado el momento vayamos a realizar, pues daremos la capacitación específica. Simplemente acá es como para mostrarles a ustedes cómo funciona, en qué difiere pues los dos tipos de ajuste que veíamos en la parte conceptual de la capacitación inicial y que se puede presentar, pero pues digamos que esto es un tema más a nivel informativo que un proceso que tenga que hacer la entidad. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener acá la distribución de los proyectos y voy a mostrarles uno que estuviera igual, pero no tenemos el ejemplo. Entonces eran simplemente para mostrarles la información. ¿Cómo vamos a conocer los otros procesos? También acá en consola de procesos, otros, vamos a poder ver los proyectos que estén en ajuste a la resolución de vinculación. ¿Listo? Entonces, ese es el otro tipo de ajuste que tenemos. Es un ajuste que tiene los mismos pasos del ajuste que vimos hoy, simplemente que se genera de manera automática. Se va a generar activo completado de acuerdo a la validación que les acabé de comentar. Entonces, por ejemplo, acá completado o activo, si aparece activo, entonces nosotros vamos a tener que desarrollar los mismos 3 pasos que veíamos hoy en el ajuste en ejecución. Son los mismos 3 pasos, las mismas funcionalidades. Solamente nos cambia el nombre y la generación del mismo. ¿Listo? Entonces, por hoy ya digamos que a nivel de capacitación, ese sería el tema conceptual que veríamos. Entonces, creo que podemos dar por finalizada el espacio de capacitación el día de hoy. Cualquier duda, consulta que tengan, se pueden comunicar con nosotros a la mesa de ayuda. Estaremos pues muy prestos a brindarles asistencia. Agradecemos la asistencia el día de hoy. Bueno, feliz tarde.